Vamos a revisar y hacer un resumen de la lección número 30 del segundo grado de la Escuela de Pastoral. Estamos hablando de los sacramentos y vamos a revisar la lección acerca del sacramento de la reconciliación. Y como título esta lección tiene La vuelta a la casa del Padre. Bien, este es el sacramento de la penitencia. Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, la naturaleza del hombre está inclinada a hacer el mal. Es decir, nacemos con un pecado original, ese pecado original se borra y es perdonado mediante el bautizo, y entonces nosotros seguimos viviendo en esta tierra, y aunque seamos bautizados, en esta vida continúan las tentaciones, y si caemos en pecado, ensuciamos nuestra alma, ofendemos a Dios, y entonces es necesario reconciliarnos con nuestro Señor. Jesús instituyó este sacramento para curar nuestra alma, para que podamos permanecer en la salvación. Es muy importante esto, y dice precisamente así en la palabra de Dios cuando Jesús instituye este sacramento. Jesucristo instituyó este sacramento cuando después de su resurrección sopló sobre sus discípulos congregados en el cenáculo, diciéndoles: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Evangelio según San Juan 20, 22 al 23. Entonces, Jesucristo instituyó este sacramento a manera de un juicio, en que el confesor es el juez. El que se confiesa es a la vez su propio acusador y testigo. La materia sobre la que versa el juicio son los pecados cometidos después del bautismo, los cuales el que se confiesa expone. Bien, entonces cuando reconocemos nuestra condición de pecado delante de Dios, nos convertimos en nuestro propio acusador. Por eso decimos también: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, es decir, tenemos testigos a los demás, a la iglesia. ¿De qué? De que por mi culpa y solamente por mi gran culpa, he pecado, he ofendido a Dios. Entonces, esto es una de las principales cosas que debemos reconocer nosotros para poder acceder a este sacramento de la reconciliación, que soy yo el que ha pecado, que nadie más tiene culpa de lo que yo he hecho, de la forma en que yo he ofendido a Dios y de la manera en que me he alejado y negado la fe. Entonces, yo mismo soy testigo de mis pecados y debo confesarlos ante otro testigo y juez, que es el sacerdote, a quien Jesús otorga el poder de perdonar en su nombre, en la persona de Cristo. El sacerdote no perdona en su propio nombre como ser humano, sino en la persona de Cristo, porque Dios, nuestro Señor, a través de Jesús les dio esa autoridad a sus apóstoles, y esta autoridad se la han conferido a sus sucesores, a los obispos, a los sacerdotes. Entonces, qué importante saber que nosotros tenemos acceso al perdón de nuestros pecados mediante un acto sagrado que Jesús dejó instituido para que nosotros accedamos a Él por medio de este sacramento, que es la reconciliación. Entonces vamos a ver la materia de la confesión o reconciliación. Es constituida de la siguiente manera: por los actos del que se confiesa. Estos actos del que se confiesa cada uno de nosotros son la contrición, la confesión y la satisfacción. Y vamos a ver cómo dice la lección. Dice: dentro de estos tres actos quedan incluidos otros dos que necesariamente han de realizarse. El examen de conciencia, necesario para establecer la confesión completa, y eso es muy importante. El propósito de nunca más volver a pecar, que no se puede entender de otro modo, la verdadera contrición. Entonces, el examen de conciencia es muy importante, porque es la autocalificación que nos damos a nosotros mismos en justicia, conforme a la ley de Dios. Es tomar un tiempo
para entrar a nuestra mente, a nuestro corazón y reconocer aquello en que hemos ofendido a Dios, en lo que lo hemos desobedecido. ¿Qué cosas buenas hemos dejado de hacer? Todo esto en base, nuevamente lo decimos, a la ley de Dios y a los mandamientos de la Iglesia. Un examen de conciencia es muy importante, es confrontarnos con el espejo de la palabra de Dios, con el espejo de los mandamientos de la Iglesia. Entonces vemos en dónde están nuestras manchas, en dónde está nuestro pecado. Entonces reconocemos y nos volvemos jueces de nosotros mismos y acusadores de nosotros mismos delante de Dios por medio del sacerdote, del ministro. Y la contrición. Bien, la contrición es dolor del alma. Es un dolor sincero y verdadero de haber ofendido a Dios. Es el reconocimiento del castigo que merecemos por ese pecado. Es el entender que Dios es santo y que nosotros, que decidimos a veces caminar en pos del pecado, estamos ofendiendo esa santidad sagrada de nuestro Creador. Entonces reconocemos el castigo que merece ese pecado que hemos cometido y reconocemos el rechazo verdadero y consciente que debemos tener de las cosas que ofenden a Dios. Debemos rechazar el pecado y eso lo entendemos en la contrición cuando de verdad nos duele haber ofendido a nuestro Dios, que es tan bueno. También nos debe doler que hemos ofendido al prójimo, que quizás lo hemos dañado, que por alguna cosa que yo he realizado ha sufrido a alguna persona y ha sufrido el corazón de Dios. Esa es la contrición. Por eso un examen de conciencia para llegar a una contrición verdadera y perfecta no puede ser algo rápido. Debemos tomar un tiempo. Debemos encerrarnos en nosotros mismos delante de Dios. Quizás vamos delante del sagrario y ahí nosotros nos ponemos delante de Dios a ser sinceros en nuestro corazón en ese examen de conciencia, para reconocer nuestro pecado, para reconocer que no podemos continuar la vida como cristianos si no nos confesamos, si no nos permitimos ser redimidos por Jesucristo, por el sacramento de la reconciliación, por la absolución. Entonces, la verdadera contrición dice en nuestra lección cómo debe ser. Una contrición cierta contiene estas cualidades, es interna, es decir, no tanto es de palabra, sino del corazón. No es solo de conocimiento intelectual, de decir, sí, yo sé que esto es malo, sino de decir, me duele en el alma, me duele en el corazón esto que en lo que yo he pecado. La contrición debe ser sobrenatural, es decir, brota por acción de la gracia y por razones no humanas, sino sobrenaturales, o sea, nacen de la fe. Es el Espíritu Santo el que nos muestra nuestra condición. El Espíritu Santo nos muestra nuestros pecados. Se dice, y muy bien dicho, que el Espíritu Santo es la memoria y la mente de Cristo en nosotros, en su iglesia, en sus hijos, y Él es el que nos puede mostrar nuestra realidad interna. Debe ser una contrición suma, es decir, que consiste en detestar el pecado sobre todo otro mal. Este mundo está lleno de tanta maldad que nosotros a veces ya no podemos distinguir entre qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Pero entonces el Espíritu de Dios nos muestra que de verdad el pecado ofende, que el pecado mancha nuestra vida, que nos puede llevar al mismo infierno. Entonces debe ser una contrición suma que consiste, como dice la lección, entonces, en detestar el pecado sobre todo otro mal. Debe ser una contrición universal. Esto es, la detestación ha de ser con respecto a todos los pecados mortales, no solo a algunos, no solo a lo que nosotros creemos que es un pecado, sino a lo que de verdad Dios dice que es un pecado. La contrición puede ser de este modo perfecta o imperfecta. Vamos a ver, dice la lección de la contrición perfecta. Es el dolor y detestación de los pecados, sentida por motivos de caridad o amor de Dios.
mirando a la persona ofendida, que es el mismo Dios, sumo bien y digno de ser amado por sobre todo amor. Esta contrición perfecta de inmediato destruye los pecados y reconcilia al hombre con Dios, aún fuera del sacramento de la reconciliación, pero no sin el voto de confesarse que queda incluido en ella. Esa es una contrición perfecta, que reconocemos lo que verdaderamente es pecado, lo que es maldad delante de Dios, pero que tenemos la disposición de confesarnos. El Señor nos perdona cuando nos duele todo esto en el corazón, pero queda concluido como sacramento la reconciliación cuando nosotros nos confesamos y el sacerdote nos absuelve en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y una contrición imperfecta, dice, es el dolor y detestación del pecado sentido por motivos sobrenaturales distinto a Dios, sea por consideración de la torpeza del pecado, por temor al castigo divino o por pérdida del premio por Dios ofrecido. Para recibir válidamente la absolución es suficiente la contrición imperfecta, que también se llama atrición, pero mucho más deseable es la contrición perfecta, llamada simplemente contrición. Esta necesidad de la contrición es tan necesaria que quien se acerca al sacramento de la reconciliación sin tratar de despertar en sí estos sentimientos puede llegar al sacrilegio. Es decir, podemos nosotros querer acercarnos a la reconciliación por miedo al infierno. Pero nuestro amor por Dios debe ser mucho más grande que temer a la condenación. Entonces no es perfecta esa contrición. Sin embargo, podemos nosotros tomar en cuenta la parábola del hijo pródigo. En esta parábola que todos conocemos, el hijo que se va y que malgasta los bienes del padre y después se queda pobre y está comiendo la comida de los cerdos, de repente dice: tengo que regresar a la casa de mi padre, porque allá hay comida en exceso, allá voy a estar bien, y le voy a decir: quiero ser aunque sea como uno de tus sirvientes, pero recíbeme. Entonces va el hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que no iba realmente arrepentido del todo, iba por el hambre que él tenía y porque sabía que en la casa de su padre iba a poder comer, iba a poder tener un techo, iba a poder tener ropa. Sin embargo, cuando nos dice la palabra de Dios que el papá, el padre, lo esperaba todos los días y lo ve que llega, lo abraza, lo besa y le pone un anillo. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre se encarga de que sienta amor, su amor, el hijo, el amor que le tiene el padre al hijo desobediente. Entonces el hijo, por tanto, hace reflexión y entonces puede arrepentirse verdaderamente por amor de su padre. Entonces nosotros a veces podemos pretender llegar con el Señor por miedo al infierno, por miedo al castigo divino, por no tener los premios que el Señor promete en su palabra, pero a la vez tenemos que acercarnos de tal manera a nuestro Dios que podamos sentir su amor, y ese amor nos avergüenza del pecado que hemos cometido, y entonces nuestra confesión, nuestra contrición se vuelve perfecta, porque entonces entendemos y hacemos a un lado el temor al infierno, el temor al castigo, y entonces nos arrepentimos de verdad por amor a Dios. Por eso es tan importante que nos acerquemos al Señor cada día en oración y que seamos sinceros con Él, para que llevemos una vida de búsqueda de santidad y de rechazo al pecado. Entonces es importante eso también, que nosotros lo comprendamos. Y vamos a ver, sigue aquí en la lección. Bien, dice acerca de precisamente la contrición, como ya vimos, debe ser interna, sobrenatural, suma, universal, y está en la contrición perfecta y la contrición imperfecta. Vamos a ver ahora acerca de la confesión. La iglesia es un cuerpo. Nadie puede ser cristiano y estar separado de los demás. Y la confesión es un sacramento en el que uno mismo se acusa con el sacerdote para obtener la absolución. El sacerdote es testigo de nuestra humillación ante Dios, de nuestro deseo de reparación del mal provocado, y por autoridad de Dios nos absuelve y nos otorga un remedio para sanar nuestra alma. Es decir, como dice la palabra de Dios, si un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Si un miembro del cuerpo se alegra,
todos se alegran. Entonces esto es la confesión también. Para que esto sea posible y sigamos siendo el cuerpo místico de Cristo en la tierra y estar sanos espiritualmente, se deben declarar todos los pecados. Pues por ejemplo, si por vergüenza o por intención de seguir en un pecado se omite una de estas faltas en la confesión, entonces se comete un pecado de sacrilegio. Es como querer engañar a Dios, es como burlarnos de Dios y tratar de buscar el perdón, pero sin verdadero arrepentimiento. Ahora, si un pecado se olvidó en una confesión, se debe confesar lo más pronto posible cuando nos acordamos de él, porque nuestra condición humana es posible, podría ser que se nos olvide alguna cuestión que nos hace sentir mal, que nos quita la paz, y cuando nos acordamos después de la confesión, tenemos que volver a acudir al sacramento para tener también la absolución de ese pecado que habíamos olvidado. Y también el pecado de sacrilegio se debe confesar pronto, es decir, si hubo una confesión incompleta, indolora, una confesión anteriormente en la que a propósito no se dijeron todos los pecados, entonces también debemos de ir a confesar ese pecado de no haber confesado completo la vez anterior. Entonces podemos acudir por obediencia más que por sentimiento, pero debemos procurar entonces encontrarnos con nuestro Padre Celestial para poder valorar el amor con que Él nos perdona. Bien, ahora vamos a ver lo que es la satisfacción, de la satisfacción. El pago de la pena temporal. De aquí la importancia de este sacramento. Para estar en paz con Dios, con uno mismo y para pagar penas temporales que nos evitarán tiempo de castigo en el purgatorio, castigo para purificación. Esto es muy importante. Entonces dice, la satisfacción es la pena que ha de ser sufrida de parte del pecador y que es impuesta por el confesor, la cual, por los méritos de Cristo y aplicada por medio del juicio sacramental, tiene fuerza especial para pagar la pena temporal debida por los pecados cometidos. El confesor, en cuanto le es sugerido por la prudencia en relación con la calidad y circunstancias del pecado, así como las cualidades del pecador, impone una satisfacción saludable y conveniente, tanto en busca de un cambio de vida, una medicina espiritual y tónico de la voluntad que ayuden al alejamiento del pecado. Conviene que la satisfacción sea cumplida de inmediato o en cuanto fuera posible. Si la satisfacción impuesta resultara muy difícil de cumplir o imposible, con sencillez el pecador puede solicitarle al confesor que la conmute por algo más adecuado a él. Y ahora, de la absolución sacramental. El confesor no perdona en su propio nombre, como ya lo dijimos, sino en el nombre y en la persona de Jesucristo. La absolución es el acto sacramental por el cual el confesor, en el nombre de Jesucristo, remite los pecados del que se ha confesado. El confesor puede negar la absolución cuando le conste que el pecador carece de las debidas disposiciones. Incluso puede llegar a un acuerdo con él a fin de que se tome el tiempo necesario para una mejor preparación, particularmente por lo que hace a la contrición. El confesor está obligado a un sigilo o secreto sacramental inviolable. No solo no puede revelar los pecados oídos en la confesión, sino además precaverse de que ni por palabra, ni por signo alguno o por cualquier otro medio pueda llegar a descubrir a algún pecador. Esto es muy importante también. Debemos tener esa confianza en este sacramento por el secreto de confesión, como nosotros lo conocemos. El sacerdote ha hecho un voto de guardar ese secreto de confesión, de todo lo que él escucha, de todo lo que Dios le permite perdonar en su nombre. Entonces debemos ir con toda confianza a cumplir con este sacramento. Bien, vamos a ver ahora de los efectos. Remite de la pena eterna y de la culpa. Esto es lo que pasa con el sacramento de la reconciliación. Número 1, remite de la pena eterna y de la culpa. Número 2, los méritos y riquezas espirituales son recuperados junto con su eficacia en orden de obtener la vida eterna.
Es decir, lo que se pierde por el pecado se recupera en la reconciliación, en el sacramento, mediante la absolución que el sacerdote nos da. Número 3. Concede la gracia sacramental que nos da fuerza para no volver a caer en el pecado. Igualmente, esa gracia que habíamos perdido y que nos hacía débiles ante el pecado, nos es devuelta cuando nos confesamos y cuando somos absueltos, para no volver a pecar, para tener la disposición y la fuerza interna espiritual de no ofender más a Dios. Y muy importante, la absolución no remite toda la pena temporal. Por esto es que nosotros debemos acudir a la oración y a las buenas obras a fin de reducir la pena no remitida, particularmente a las indulgencias, que son precisamente remisión de la pena temporal debida por el pecado ya perdonado, remisión que concede la Iglesia a fin de que podamos reducir en esta vida y aún extinguir todo lo que puede impedirnos entrar en la vida eterna al momento de morir. Las indulgencias se obtienen fuera del sacramento de la reconciliación, cumpliendo los requisitos que se proponen por la Iglesia misma. Pero fíjense qué importante, entonces va junto las indulgencias, las buenas obras, la oración, el sacramento de la reconciliación. Cada una de estas cosas van reduciendo esa pena que nosotros debemos de pagar. Entonces, en orden a que nosotros podamos llegar al reino de Dios, al cielo, y pagar lo menos posible después de la muerte, por eso necesitamos limpiar nuestra alma, nuestra vida, mediante el sacramento de la reconciliación y las demás acciones que habíamos mencionado, como la oración, como las buenas obras. También es importante señalar, como dice la lección, normalmente hay que acudir al sacramento de forma personal y continua, pero también existe la confesión comunitaria y condiciones de la absolución comunitaria. Esto es algo extraordinario, es algo que normalmente no se da. Por ejemplo, cuando llega a haber alguna especie de desastre natural o hay una guerra o hay falta de sacerdotes y hay mucha gente, mucha población y se necesita acudir al sacramento, entonces la Iglesia permite que haya una confesión comunitaria, es decir, cada quien hace su acto de contrición, se arrepiente de sus pecados y el sacerdote que esté disponible absuelve de pecados a todos aquellos que Dios de antemano sabe que verdaderamente han hecho una buena confesión. Es un caso extraordinario. Como decíamos, normalmente, por ejemplo, aquí nosotros, en nuestro país, normalmente acudimos al sacramento de forma personal, de forma particular, porque tenemos acceso a él. Incluso en tiempos de pandemia, nosotros debemos buscar el sacramento, porque el sacramento, en cuanto a la confesión comunitaria, no es válido por el internet, por la televisión y todo esto, sino bajo otro tipo de condiciones extremas. Y nosotros aquí tenemos todavía la posibilidad, aunque algunas iglesias no hayan todavía abierto, algunas iglesias todavía no estén funcionando, de cualquier forma hay sacerdotes y están dispuestos a atendernos en el sacramento de la reconciliación. Entonces debemos acudir a ellos, pero es bueno saber que existen estas otras condiciones extraordinarias de la confesión comunitaria y la absolución comunitaria, en base a lo que la Iglesia diga en sus normas en el momento. Y es que antes de la crucifixión y muerte expiatoria de Jesús no había reconciliación sacramental. A Cristo le costó dar su vida y derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Así que es mejor confesarnos y vivir en la conciencia que la absolución se nos otorga por los méritos de Jesucristo, nuestro divino Redentor. Es decir, si queremos confesarnos eficazmente y obtener la absolución, debemos reconocer que a Cristo le costó su vida, su sangre, su muerte, para poder perdonar nuestros pecados, para que nosotros nos podamos reconciliar. Entonces vamos a comprender ese amor tan grande y nos va a doler el pecado. Y vamos a rechazar todo aquello que nos quiera apartar de ese amor divino que Jesús nos demostró en la cruz. Entonces entendemos también que por la victoria de su resurrección, Él se levanta y vence a la muerte y al pecado, y entonces
le da a los apóstoles el poder de perdonar pecados en su nombre por los méritos de Él, de Jesucristo, no por los nuestros. Y aquí es donde conocemos la misericordia de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonar y de liberarnos de la culpa, que eso significa perdonar, significa liberar de la culpa, restablecer el favor divino, darse a sí mismo por nosotros. Dios siempre está dispuesto a eso. Lo único que Él quiere es ver que somos sinceros en acercarnos a Él para esto. Entonces, nuestra contrición y arrepentimiento deben ser en la medida de aquel a quien hemos ofendido. ¿Cómo debe ser perfecta para reconciliarnos con un Dios perfecto? Decimos en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es como decir, libéranos de la deuda, como nosotros liberamos de deuda a nuestros deudores, a los que nos deben. Y eso es perdonar, porque perdonar es darse a uno mismo, ponerse en el lugar del otro, aún del enemigo. Si pensamos esto, nuestra contrición será más perfecta y entonces podemos acudir a la misericordia de Dios, que precisamente por esa misericordia Él nos da este sacramento de la reconciliación. Por eso esta lección habla de la vuelta a la casa del Padre. Nosotros que ofendemos a Dios debemos regresar a la casa del Padre, debemos regresar a la presencia de Dios, a tener paz y amistad con el Señor mediante la santidad que el Señor nos otorga a través de la reconciliación y a través de nuestro esfuerzo diario de mantenernos sin pecado. Un muy buen ejemplo de una contrición perfecta lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 51, que dice así: Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Entonces este salmo nos habla precisamente de esa reconciliación, de ese corazón que realmente reconoce que ha pecado contra Dios, que le duele y que sabe que va a tener el perdón de sus pecados y entonces va a poder anunciar también a los demás que Dios es bueno, que Dios es santo y que está dispuesto a perdonar. Bien, el resumen de la lección es este. El sacramento de la reconciliación, confesión o penitencia, constituye la tabla de salvación para quienes pecaron mortalmente después del bautismo. 5 son los actos del penitente necesarios para que se realice la acción saludable del sacramento: examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, confesión y satisfacción. El examen es el punto de partida de una buena confesión, pues no puede ser esta completa sin aquel. La contrición o dolor de haber pecado es el acto que puede producir por sí mismo el perdón de la culpa. El propósito de enmienda es una firme resolución de no volver al pecado que se va a confesar. La confesión constituye la plena garantía de que sea perfecta o imperfecta la contrición, y nosotros no lo podemos saber, solo Dios. Recibimos el perdón de Cristo de manos de su ministro. La satisfacción es la partecita que indispensable
nos toca poner junto con la obra de misericordia de los méritos de Cristo. Vamos a ver las reflexiones personales. He considerado la misericordia de Dios, que no toma en cuenta la cantidad de mis pecados, sino que me arrepienta de ellos para no volverlos ya a cometer. ¿Qué tan intensa y profundo es mi examen de conciencia cada vez que requiero confesarme? ¿El dolor del pecado es por haber ofendido a nuestro Padre o es por temor al castigo? ¿Qué tan eficientes han sido mis propósitos de enmienda hasta el día de hoy? Y nuestra resolución dice: Señor, que nunca vea yo con ligereza tu perdón. Así que este fue el resumen de nuestra lección. Esperemos que sea enriquecedora. Hay muchísimo más que hablar acerca de este tema. Sin embargo, lo importante es que estemos animados a confesarnos continuamente, a no dejar pasar mucho tiempo, a no dejar que se acumule el pecado en nuestras vidas. Hay tantas cosas que nos rodean, tantas tentaciones, que debemos estar alertas, debemos velar y orar para que no falte el aceite del Espíritu Santo en nuestras lámparas y el fuego del amor de Dios esté encendido en nuestros corazones, y que de esa forma tengamos confianza de regresar a la casa del Padre si es que pecamos, si caemos en alguna falta, en alguna falla, en algún rechazo de la gracia de Dios. Y es que por eso dice el apóstol San Juan, decía: hijitos, no pequen, no deben pecar, pero si alguien llega a pecar, tenemos un abogado, un paráclito, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, que es el que nos muestra ese pecado y nos lleva al arrepentimiento. Y por medio del sacramento, de la confesión, de la reconciliación, obtenemos el perdón de esos pecados y volvemos a renovar nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ayude siempre para caminar en la paz de Dios, manteniéndonos limpios, purificados nuestro corazón. Damos gracias a Dios por esta lección tan importante y que Dios nos ayude, y no nos olvidemos de confesarnos continuamente, con toda confianza en el Señor. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.